Buenas, soy del grupo de inmunología y les vengo a presentar la relación que hay entre la tuberculosis y el VIH en un paciente. Por la parte de la tuberculosis es una infección bacteriana crónica de tipo pulmonar y extrapulmonar, que es causada por la Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium zaneti, Mycobacterium bovis, que esta Mycobacterium bovis es la encargada de ocasionar el tipo de tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis ocasiona la reacción de hipersensibilidad mediada por células tales como los macrófagos alveolares y los linfocitos TCD4, los cuales elaboran las interleucinas, linfocinas, citocinas, factor de necrosis tumular alfa y otros factores quimiotácticos. Ellas se encargan de atraer los histocitos que producen el granuloma, que ocasionan el foco de lesión cicatrizante y por ende ocasionan resistencia a la tuberculosis. Si la parte del granuloma falla, se produce una diseminación a causa de la deficiencia del interferón delta por la no producción de interleucina, citocina, linfocina, factor de necrosis tumoral alfa y otros factores quimotácticos. Por otra parte, la diseminación ocasiona la no activación de los macrófagos alveolares, que son muy importantes en la parte del sistema inmune de la tuberculosis. Hay que tener en cuenta que la Mycobacterium tuberculosis produce tuberculosis en pacientes, como ya lo sabemos, y también en pacientes con VIH produce este tipo de enfermedad. Hay que tener en cuenta que ya hablando del VIH, ella se lleva a cabo por un proceso de replicación viral. También hay que tener en cuenta que el VIH se clasifica en VIH2 y VIH1. El VIH1 contiene nuevos genes que dan origen al gen ENB y al gen GAG. Hablando por el gen ENB produce proteínas GAP, GP120 y GP41 que participan en el proceso de entrada del virus a la célula blanca. Por la parte del gen GAG generan proteínas de la cápside a la nucleocápside, como las proteínas TAP y RED, que son esenciales para alterar la integridad mitocondrial, potente inhibidor de la señalización celular, aumenta la expresión de moléculas que favorecen la apoptosis y también son esenciales en el proceso de la replicación viral. Por otra parte, la proteína NEF interfiere en la regulación negativa de la expresión de moléculas tales como la CD25 y la MHC tipo 1, que conlleva al menor reconocimiento por el daño de la maduración de los linfocitos TCD8 que se ocasiona por este tipo de virulencia. Por otra parte, las proteínas BPR, BPU y BIF se encargan de modular la actividad de ligasas de ubiquitina específicas que controlan la degradación del proteosoma de las proteínas celulares y también se encargan de modular el proceso de replicación viral, como lo habíamos dicho anteriormente. Por otra parte, la proteína P6 participa en la liberación del virión y la corporación de la proteína viral BPR. La proteína P7 es una proteína de unión a la ARN viral para el empaquetamiento del ácido nucleico viral. La proteína P17 se encuentra entre la cápside y la envoltura viral. La proteína P24 que da forma a la cápside recubre las dos moléculas de RNA y la estabiliza y le da estabilidad estructural al virión. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el VIH, el VIH va a presentar dos tipos de va a presentar una inmunopatología de infección y un tropismo viral. Por la parte de la inmunopatología de infección se divide en infección aguda y el VIH traspasa la barrera epitelial en donde se encuentran con las células blanco de la infección, como son los macrófagos y las células dendríticas, que al ser infectadas maduran transportando el HIV a los ganglios linfáticos para infectar tanto a los linfocitos TCD4 de memoria, que se encarga de expresar el correceptor C3, CCR5 y CCXR4, o también para infectar a las TH17 que normalmente mantienen la homeostasis del tracto gastrointestinal y también reclutan los polimorfos nucleares y las células dendríticas. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el tropismo viral depende de la interacción de la proteína GP120 que con, que con los linfocitos TCD4, que se encarga de interaccionar con los linfocitos TCD4, también se encarga de interaccionar con el correceptor CCR5 y el correceptor CXCR4. Por otra parte, como veníamos hablando de las células blancas, las células dendríticas expresan moléculas tales como las células dendríticas zinc, que son implicadas en la entrada del virus a los linfocitos B y transmiten los biliones a los linfocitos TC de memoria, linfocitos TCD4 de memoria y diseminándose en los ganglios linfáticos.
Por la parte aquí de TH17 que veníamos hablando de los ganglios linfáticos que producen su daño, que su daño conduce a la grave alteración anatómica funcional de la barrera del contenido mucoso intestinal que ocasiona a los microorganismos comensales y sus productos empiezan a pasar a los ganglios peritoneales, a la circulación sistemática que produce una hiperactividad inmune, y con eso lo podemos relacionar con algunos ejemplos como son la Mycobacterium bovis, que es la principal que produce el tipo de tuberculosis extrapulmonar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el daño inmune que produce el VIH son dos: la respuesta inmune adaptativa, humoral y celular en células tales como los linfocitos TCD4, que establecen el daño en la maduración de los linfocitos TCD8 y daño en la producción de los anticuerpos neutralizantes de alta afinidad. Y por otra parte, la respuesta inmune innata produce una disminución de las células dendríticas, respuesta normal del natural killer, baja respuesta quimiotáctica y niveles de inmunoglobulina. Los linfocitos TCD4 dañan la producción de anticuerpos neutralizantes de alta afinidad y alteración de los linfocitos B, que son los que se encargan de disminuir los niveles de aumentar los niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el VIH tiene un método diagnóstico como es el método directo o el método indirecto. El método indirecto son las pruebas de screening serológicas, como las pruebas confirmatorias de Western blot para estudiar los genes del HIV, o los métodos indirectos, que principalmente son las PCR cualitativa en los pacientes cuando se quieren, digamos, tener una prueba confirmatoria que tiene este virus. Por otro lado, la parte de lo podemos relacionar es que cuando un paciente tiene VIH y presenta tuberculosis, se da por una ausencia en la disminución de la respuesta inmunológica. Gracias.